Bien, buenos días, señoritas jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, vamos a iniciar esta sesión del día. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos estado? ¿Qué tal nuestra semana? Bien, vamos a iniciar esta sesión. Hoy la pregunta que vamos a desarrollar tiene varias variantes, de ahí la importancia que tiene de la teoría y también de recordar algunos conceptos básicos. Bien, jóvenes, la pregunta que vamos a desarrollar hoy día tiene que ver uno con la semántica y otro con las relaciones semánticas también. Bien, decía, esa pregunta tiene sus variantes. Por ejemplo, hablar del sentido denotado o connotado, hablar de la sinonimia contextual o la antonimia contextual, o hablar simplemente del significado contextual. Entonces, tiene sus 5 variantes, ¿no? Entonces, esa pregunta lo que evalúa es la capacidad de asignarle un significado a una palabra, pero respetando su contexto. Y si voy a hablar del contexto, entonces debo saber qué cosa es el contexto, qué clases de contexto hay, porque uno de ellos se debe vincular seguramente al tema de hoy día. Además debemos saber qué cosa es el contexto para reforzar obviamente el significado real. Bien, clase. Entonces, el tema es sumamente importante. Eh, por favor, voy a precisar que participes. Es importante su participación para consolidar evidentemente lo que vamos a hacer o pretendemos hacerlo. Entonces, hablar en sentido connotado o hablar en sentido denotado, evidentemente tiene sus ventajas y debe aprenderse y aprenderse correctamente. Pero cada vez que encuentres esa pregunta, que vendría a ser la segunda pregunta que propone San Marcos, debes evidentemente tomar la palabra, pero dentro del contexto, dentro de toda la oración, no de manera particular, porque si tú tomas de manera particular la palabra se complica mucho más. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a la compañera Sara Pacheco, Sara, ¿sabes qué es pensil o pensil con S? Pensil o pensil. De esas dos maneras se escribe la palabra mencionada. Pensil o pensil. Pensil o pensil. Si fuese con C, profe, no es el término inglés. Lápiz, lápiz, lapicero, bolígrafo, péndola. Bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de pencil con S. Bien, obviamente, Sara nunca la ha escuchado. Si nunca la ha escuchado, evidentemente va a ser bien complicado incluso especular, ¿no? Ahora, si yo le doy, mira, le voy a dar un contexto, le voy a dar una oración, voy a ubicar la palabra dentro de una oración, ahí va a ser mucho más sencillo que Sara me diga, por ejemplo, un sinónimo de pencil. Ahora, mira, escucha Sara. Del pensil de mi casa corté estas flores para ti. Del pensil de mi casa corté estas flores para ti. Ahora dime, Sara, ¿qué entiendes por pensil o pensil? ¿Con qué se vincula ahora? ¿Como jardín? Del pensil de mi casa corté estas flores para ti. ¿Sí o no? Ahora, Sí, haciendo algo así. inferencia, profeta, pensil es un lugar de la casa y en esa casa crecen flores. Aquí, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A qué espacio en particular? ¿Cuál sería su sinónimo de pensil o pensil? Vamos, le pregunto a la sala. A ver. Muy bien, claro que sí, señorita Sara, muy amable, gracias Marlon. Ese es efectivamente, ¿no? Cuando digo pensil, me estoy refiriendo al jardín, pues. En ese espacio crecen flores ornamentales, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Bien, compañeros. Entonces, cada vez que encuentres una palabra o hagan una pregunta sobre esa, tienes que ubicar dentro del contexto. Entonces, el contexto es la realidad en un determinado momento. Es la situación simbólica o física en que se desenvuelve el hablante. Hay diferentes tipos de contexto. Entonces, compañeros, hoy nuestra clase es esta. Y cualquier cosa que no se entienda, por favor, en el acto, tú me dices, profe, ¿puedes repetir? Y yo feliz de la vida. Ahora, te decía que esa pregunta de sentido contextual tiene sus variantes. Algunas veces, evidentemente, hacen preguntas por el sinónimo contextual
Otras veces hacen preguntas por el antónimo contextual o simplemente hacen preguntas por el sentido contextual o la palabra connota o denota, dice. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la palabra noche, perdón, la palabra negro, negro yo sé que denotativamente hablando es color oscuro, se vincula con el color oscuro. Ahora, Bruno, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, ¿no? El celular del profeta es negro. Estoy usando la palabra en sentido denotado. Estoy reflejando su significado que aparece en el diccionario, ¿no es cierto? Color oscuro, efectivamente, es así. Ahora, Bruno, ¿qué pasaría si digo, mira, es un día negro para el equipo del Deportivo Municipal? Su equipo perdió. Mira, es un día negro para los hinchas del Deportivo Municipal, su equipo perdió. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué sería? Mira, si el equipo perdió, ¿cuál será el estado de ánimo de esos hinchas? ¿Estarán felices? ¿Estarán alegres? ¿Estarán tristes? Así es, Sara, muy bien. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mira Sara, mira Bruno, mira Tosa, si yo digo, ¿cuál es el sinónimo contextual de negro en el texto? Automáticamente, como dice Camila y Sara, triste. Ese sinónimo contextual. ¿Bien? Ahí la palabra negro está en sentido connotado. ¿No es cierto? Y si yo digo, ¿cuál sería el antónimo contextual de la palabra negro en el texto? ¿Cuál sería su antónimo? El antónimo contextual. Así es, Sara. Eso es el antónimo contextual. ¿Te diste cuenta? Entonces, muchas veces el contexto es el que impone y el que hace que varíe o refuerce su significado. Ya sabes qué cosa es el contexto. La situación simbólica o física en que se desenvuelve el hablante, ¿no? O la realidad en un determinado momento. Ahorita estamos en un contexto académico, pedagógico, educativo, del cual las palabras no se van a desbordar, todas van a estar limitadas a este espacio nada más. Bien, compañeros. Y el contexto es el conjunto de palabras que acompaña a un determinado término. Conjunto de palabras. O sea, nuevo dato para ti, contexto. El contexto y el contexto van de la mano. El contexto es el espacio y el contexto es el conjunto de palabras. Eso vamos a hablar también hoy día. Y por favor no deje de participar. Yo feliz de la vida que tú participes constantemente. ¿Bien? Ahora sí, vamos con la exposición de hoy día. Repito, cualquier cosa respecto al tema, encantado que usted me haga las preguntas necesarias. Quise empezar, mira, con esta imagen. El contexto de esta imagen es evidentemente espectáculo, ¿no es cierto? Pero el contexto en que se desenvuelve, mira, todo eso es científico, es químico. Ahí está el oxígeno, ahí está el fósforo, ahí está el oro, en este caso la oro. ¿Bien? El oro es el metal más bonito, pero menos sociable de todos. No quiere reaccionar con nadie. ¿Bien? Es el metal más bonito. La palabra bonito, la palabra sociable, la palabra reaccionar, ¿bien? Y la palabra nadie, por ejemplo, es en sentido connotado, ¿no? Se presta para la imagen, se presta, pero el contexto es científico, el contexto es académico, por lo tanto, esas palabras deben ser interpretadas, ¿no? Deben ser reemplazadas por otros, ¿sí? Ahora dime tú, compañero del intensivo, dice, ¿cuál es el significado de los siguientes términos en el texto? A ver, ¿qué se entendería por bonito? Es acá donde tú participas. Porque ahí bonito no tiene nada que ver con el aspecto estético, nada. Más bien tiene que ver con una característica inherente del oro, ¿no? Y por tu gran desconocimiento de química, tú sabes que el oro
No se puede fusionar ni aliar con ningún otro metal. No se puede aliar, no hay aleación. A lo mucho puede cubrir, pero no lo puede, obviamente, no se puede fusionar. Entonces, si no se puede fusionar, no se puede aliar, entonces, ¿cuál sería el significado? O en todo caso, el significado entre comillas, ¿no? ¿Cuál sería la significación o el significado connotado de bonito ahí? ¿Qué cosa connota bonito? Si no se puede, si no es sociable, si no se puede fusionar con otros, ¿sí o no? Sería, interpretando, sería así, exclusivo, exclusivo. Denota exclusividad, así es Camila, muy bien Camila. Oye, pero menos sociable de todos, menos sociable. No le gusta socializar, no le gusta aliarse, no le gusta fusionarse. Aquí podemos poner, mira, compatible, compatible. Y la última, no quiere reaccionar con nadie. Reaccionar, o sea, no se puede fusionar, no se puede aliar. Ahí está justamente la palabrita aliar. Lo que te comentaba, el contexto, ambiente o entorno, circunstancia en las cuales depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento, considerados factor determinante para emprender el significado de un texto o enunciado. El contexto se refiere a los rasgos relevantes de una situación comunicativa. El contexto, aquí hablan de clases ya, el contexto cognitivo refleja la experiencia acumulada y estructurada por los sujetos. El contexto cultural a las visiones del mundo compartidas por los participantes en el acto social comunicativo. Y ahí está el nuevo concepto. Bueno, debo vanagloriarme en este caso porque es mi persona quien sacó a la luz este concepto, no, yo no, sino que ya ese concepto del contexto es viejísimo, es del siglo pasado, sino que analizando, buscando, encontré y lo expuse en la otra institución donde trabajo y en la pre donde trabajo también, y no conocían, ¿no? Por eso digo, me vanaglorio de esto. Entonces, ahora sí tiene sentido hablar del sentido contextual. Entonces, el contexto es el conjunto de palabras que se usa en un determinado contexto. Yo vivo aquí en el Agustino ahora, ¿sí? Aquí por la corporación. Entonces, en ese contexto, ¿sí? En ese contexto, cuando estoy con mis colegas, cuando solíamos ir a jugar un partido de fútbol, decían, ¿no? Colegas, compañeros, vamos a jugar un partido de fútbol. Bien, pero cuando estaba en mi barrio que se arrima, ¿sí? Con los que crecí, habla compadre, una pichanguita. De acuerdo al contexto situacional o geográfico, utilizo las palabras, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy con mis colegas, utilizo otras palabras, y cuando estoy, mira, con mis amigos de barrio, con los que crecí, utilizo otras palabras. Y ahora te das cuenta, mira, el contexto es el espacio físico o simbólico en que se desenvuelve el hablante. Y tú y yo, nosotros tenemos la capacidad de usar palabras en distintos contextos. Entonces, de una manera, pues hablo con mis papás, de otra manera con mis amigos, y de otra manera quizás en mi trabajo, ¿no? Esa es la capacidad, uno para eso estudia. Pues yo reniego cuando mis alumnos se van a algún lugar del mundo y no saben desenvolverse, ¿no? Usted habla como quisiera hablar bacán, pero también usted es académico y use palabras de acuerdo al contexto, ¿no? ¿Es cierto, jóvenes? O sea, igual, yo cuando estoy con mis amigos de barrio, utilizo ciertos términos, y cuando estoy con mis colegas, utilizo otros términos.
Entonces, de acuerdo al contexto, ese es el contexto situacional o geográfico. Y ahorita vamos a hablar de otro tipo de contextos. Entonces, el contexto, muchachos, es el conjunto de palabras que acompaña a un determinado término. Conjunto de elementos que conforman el entorno de una palabra, frase u oración en el texto. Ese conjunto puede determinar su significado o su correcta interpretación. Un análisis estrictamente formal analizaría las voces teniendo en cuenta el contexto o texto en que se insertan, pero incluiría el contexto o circunstancias en que se escriben o describen. Te explico qué cosa es el contexto. Y luego vamos a hablar sobre las claves del contexto también. Dice aquí, en el mercado negro se pueden conseguir todo tipo de armas. En el mercado negro se pueden conseguir todo tipo de armas. Dice la pregunta, ¿qué recursos estamos utilizando para definir la expresión mercado negro? En principio, voy a hallar, mira el contexto. El contexto aquí, mira, de esta oración es ilegalidad, clandestinidad. Profeta, ¿por qué dice eso, Sensei? Mercado negro. El concepto negro, mira, le da esa connotación. La palabra negro acá está en sentido connotado, ¿sí no? El concepto negro está asociado, mira, al oscuro, está asociado a la fatalidad, está asociado a lo clandestino. Y es más, dice, se pueden conseguir todo tipo de armas. En un mercado común y corriente no hay eso, pues. En un mercado simplemente hay una transacción, ¿no? De bienes por dinero, dinero por bienes, hasta ahí todo chévere. Pero como dice mercado negro, ya le da un contexto de clandestino, ¿no? De ilegal. Y ahora sí tiene sentido lógico las palabras que acompañan a negro, mercado negro. Se venden todo tipo de armas. Efectivamente, ¿no? En un mercado común y corriente no se venderían todo tipo de armas. Pero en un mercado negro sí. Porque ahí impera la clandestinidad y mucho más, pues, el negocio de las armas. ¿Sí? El contexto en esa frase para mercado negro sería, ¿no? En él pueden conseguirse todo tipo de armas. O sea, todas las palabras que rodean al mercado negro es el contexto. Y el contexto sería la realidad en que se vive ese determinado momento, ¿no? Es la situación básicamente de ilegalidad. En todo texto escrito, siempre van de la mano el contexto y el contexto, siempre están los dos, necesariamente. El contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus, que hace referencia a todo aquello que rodea, sea físico, simbólicamente, a un acontecimiento a partir del contexto, por lo tanto se puede interpretar o entender un hecho, así es. La expresión más común ahora que está en boga, me han descontextualizado. Yo no lo dije en ese contexto. ¿Sí? Está descontextualizando mi expresión. La importancia del contexto, ese entorno resulta fundamental para entender los diferentes significados que puede tener una palabra. De igual modo, es imposible traducir sin tener en cuenta el contexto específico que rodea a esa palabra u oración. Un sorbo de agua. Tipo de contexto. El contexto lingüístico es el que nosotros vamos a usar para interpretar textos, para otorgar un significado, entre comillas, a la palabra. Formado por el material lingüístico que precede y sigue a un enunciado, se le llama contexto. Ese es de gran importancia para inferir palabras o enunciados que no conocemos. Por lo tanto, cuando hace rato hice la pregunta a la señorita Sara sobre la palabra pencil y no le puse contexto ni contexto, si ella conocía me hubiera dicho automáticamente el profeta jardín. Pero cuando yo le puse la oración, automáticamente ella ubicó el contexto, ¿no?
Y ubicó la palabra, dijo, bueno, bacán. Entonces, pensil es sinónimo de jardín, y efectivamente era eso. Es el contexto sociocultural, ¿no? El conocimiento que uno depende, que uno presenta o tiene, y además la sociedad en que él está. Decía yo, con mis colegas uso palabras y con mis amigos de barrio uso otras palabras. Sociocultural. Configuración de datos que presenten de condicionamientos sociales y culturales sobre el comportamiento verbal y su adecuación a diferentes circunstancias. El desarrollo del lenguaje se produce en la sociedad y por lo tanto está sometido a normas de socialización. El lenguaje es la función cognitiva simbólica, emergen en los procesos comunicativos de transmisión cultural. Y es el contexto, pues, histórico en que se basan, por ejemplo, los grandes estudios de la literatura, las grandes obras de la literatura o los grandes hechos, ¿no? Por eso los profes de historia recurren muchas veces al contexto, o algunas obras dicen, ¿no?, en el contexto. Y es el contexto situacional, el que se da en diferentes circunstancias. Sentido contextual, ese es el tema central de hoy día. La pregunta por el sentido contextual, cuál es su propósito y las variantes que ésta tiene. Los ejercicios del sentido contextual persiguen establecer el significado de una palabra, de las palabras en la función de la acepción precisa desarrollada en el contexto del enunciado. Ejemplo, en degustó un rico manjar, el sinónimo preciso de rico es delicioso. La palabra manjar le da un contexto evidentemente gastronómico, de repostería posiblemente, ¿sí? ¿Sí o no? Pero qué rico es ese muchacho. ¿Lo has visto el rostro que tiene? Qué guapo, ¿no? Qué bello. ¿Sí? ¿No es cierto? De acuerdo al contexto, mira cómo varió el significado de rico ahora, ¿no? Ese hombre es rico, compra todo lo que quiere. En este caso la palabra rico, evidentemente, denota pues que es millonario, acaudalado. Y para ti, mira, repasito, no te quiero rayar, mira. Si una palabra es polisémica, los significados están registrados en el diccionario, ¿sí o no? Si yo origino una oración para cada uno de esos significados, en todos esos casos, la palabra denota, no connota. ¿Por qué profeta denota? Porque está en el diccionario, está registrado todos esos significados, por lo tanto denota. Entonces, si yo creo una oración para cada uno de esos significados o con cada uno de ellos, en todos esos casos la palabra está denotando, no está connotando. Ahorita vas a ver eso. Pero ese producto rico en proteínas, el sinónimo preciso de rico es abundante. Entonces, de acuerdo al contexto, va a ir variando evidentemente de significado cuando la palabra está siendo usada en sentido connotado. Ahorita vamos a llegar a ese punto de denotado, connotado. La semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. Así, la palabra trascendencia puede significar penetración, perspicacia o resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Y solo sabremos el sentido pertinente en el contexto del enunciado. Ejemplito. Sinchi, que es un colega mío, ¿sí? Sinchi mostró una notable trascendencia en su forma de encarar y solucionar el problema. En ese caso, la palabra trascendencia adquiere el sentido de perspicacia, inteligencia. ¿Sí? No puede dejarlo simplemente al azar, pues el asunto entraña una gran trascendencia. En ese caso, la palabra trascendencia tiene el sentido de muy importante o muy grave. Muy grave sería mejor ahí. Suma gravedad.
Ya en el ejemplo te explicaba cómo aplicamos la sinonimia contextual. ¿No es cierto? Entonces, el sinónimo propiamente dicho sabemos que es la relación de dos. En verdad, la sinonimia se da en un conjunto de palabras. En cambio, la antonimia sí se da de uno a uno, ¿no? También la antonimia sí es un conjunto de palabras en el cual pues todas ellas presentan semas iguales o significado parecido. Eso es obviamente literal. La sinonimia, la relación de dos o más palabras con significado igual o parecido. Pero en este caso, cuando dice contextual, deja su significado real y pasa a adquirir una significación. Entonces, si yo digo que, a ver, la palabra dulce, por ejemplo, la palabra dulce, denotativamente hablando, hablando de manera literal, dulce es relativo al sabor, agradable al paladar, eso es dulce. ¿Sí? Si digo, mamá preparó una mazamorra dulce, obviamente estoy haciendo alusión al sabor delicioso. Pero si digo yo, Sara tiene una dulce mirada, en ese caso, ya no tiene nada que ver con el concepto sabor, ¿sí? Ahora tiene que ver con otros aspectos, quizás físico o formas. Entonces, por el contexto y el contexto, diría yo, ¿cuál es el sinónimo contextual de dulce mirada? O simplemente de dulce en ese texto. Profeta, en este texto la palabra dulce es tierna, angelical podría ser. ¿No es cierto? Eso sería su sinónimo contextual. Gracias, profe. Muy bien. Chévere, Sara, no hay problema. Una tierna mirada excelente. Sara, muy bien, Sara. Lo máximo, Sara. Prosigamos. Ejemplito. El fin del imperio incaico era ineluctable. Ineluctable, muchachos, es que va a suceder sí o sí. Ese es ineluctable. Dice, el fin del imperio incaico era ineluctable. En esa oración, debido al contexto oracional, los sinónimos del término fin son ruina y decadencia. Pero obviamente tú vas a asumir eso siempre y cuando pues sepas qué cosa es ineluctable, ¿sí? Porque ineluctable está reforzando evidentemente todo el contexto. El fin del imperio incaico era ineluctable. Fin literal es término, ¿no es cierto? Término, clausura, en ese caso sería ruina, decadencia. Determine los sinónimos contextuales de los siguientes términos que aparecen en negrita, dice aquí. Primer texto aplicativo. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura del terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente, fue un gran maestro del género e inauguró, además, el relato policial y la ciencia ficción, pero, sobre todo, revalorizó y cristalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgado el relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Dice, determina el sinónimo contextual de los siguientes términos. ¿Qué es lo que se hace primero acá? Mínimo, conocer qué cosa es mórbido, literal. Y luego recién buscar, evidentemente, como dice sinónimo contextual, ahí las palabras están en sentido connotado todas. Entonces, el profeta hace rato dice connotado, denotado, profeta, ¿ya qué cosa? Tú sabes que cuando uno habla en sentido denotado, habla pues resaltando su significado real de la palabra, ¿no? El significado que aparece en el diccionario, ¿no? En cambio, si hablo en sentido connotado, el significado que adquiere la palabra en este caso es un significado subjetivo y real, ¿no? Ese significado no aparece en el diccionario.
sino tú le otorgas a la palabra, de acuerdo a tu estado emocional, de acuerdo al espacio físico en que estás. Una cosa es, por ejemplo, decir, el profeta sufre el corazón. Mira, el profeta sufre el corazón, por eso va constantemente donde el cardiólogo. Ah, profeta, ahí por ejemplo estoy haciendo alusión al órgano, al músculo hueco, literal, me estoy refiriendo al órgano. Además dice cardiólogo, ahí estoy hablando en sentido denotado. Pero ¿qué pasa si yo digo, mira, Sara, ponle corazón a tu preparación? ¿Denotado o connotado? Vamos, dime, ¿denotado o connotado? Ponle corazón a tu preparación, que vas a sacar tu órgano y lo vas a poner ahí. Yo no estoy haciendo una alusión a eso. ¿Sí? A ver, ¿qué dice eso? En ese caso, dime, ¿estoy usando la palabra en sentido denotado o connotado? Entonces yo digo, Sara, ponle corazón a tu preparación. ¿Denotado o connotado, Sara? ¿Qué dices? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Denotado o connotado? A ver, mientras decides, a ver, vamos. Connotado. Muy bien. Connotado. ¿Y cuál sería el significado de la palabra corazón en este caso? ¿Qué quiero decir? ¿Qué cosa connota, Sara? Ponle corazón a tu preparación. ¿Qué cosa connota corazón en ese caso? ¿Sí o no? Esfuerzo, tesón, constancia, ahínco, ¿sí o no? Todas esas palabras que yo acabo de expresarte serían sus sinónimos contextuales. Así es, Sara. Pasión, dicen muy bien, Sara. Tampoco. Entonces te vas dando cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí yo, mira, el corazón se ubica detrás del tórax. El corazón se ubica detrás del tórax. ¿Denotado o connotado? Vamos, tienes que ayudarnos. Apóyame, Claudio. ¿Denotado o connotado? Para pasar rápido este vamos. ¿Qué dices? ¿Denotado o connotado? El corazón se ubica detrás del tórax. Profeta dice detrás del tórax, ya ve profe, ¿no? Entonces esa expresión está en sentido denotado, porque estás haciendo alusión al órgano, al músculo hueco. Chévere. Ahora, ¿qué pasa si yo digo yo? Jesús vive en el corazón del Agustino. Jesús vive en el corazón del Agustino. ¿Denotado o connotado? La palabra en este caso, connota o denota. Profeta en este caso, connota. ¿Qué cosa connota? El centro del Agustino. ¿Sí o no? El centro del Agustino. ¿Sí? Gracias, compañero Alex. Te agradezco bastante esa super participación. Bien, entonces, aquí, muchachos, para dar una correcta respuesta, primero tienes que saber qué significa tal palabra, ¿no? De manera literal. Luego, mira, buscar su nuevo significado hebreo en el contexto. Para eso, hay forma de hallar el contexto. Ahora te voy a explicar. Pero acá nos piden el sinónimo contextual. Dice, la imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura y el terror. Mórbido. La morbilidad, esa palabra está de moda. Tal enfermedad ataca primero a los que sufren de morbilidad. Y morbilidad es enfermedad, ¿sí? Morbilidad tiene vinculación con la enfermedad, pero acá no tiene nada que ver con la enfermedad. Dice, la imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura, o si es un sujeto, mira, aficionado, pasional de la literatura del terror. Y como es un sujeto pasional, como es un sujeto, mira, aficionado, recontra fanático de la literatura del terror, ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación. Ha entorpecido, literal, ¿qué cosa es entorpecer? Limitar, no entender, o sea, volverse torpe, pues, ¿no? Pero en este caso no tiene nada que ver con eso.
ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación. O sea, como el sujeto es tan, pero tan bueno escribiendo, esto no ha permitido que otros pues precisen o en todo caso interpreten correctamente sus escritos. Eso es entorpecido. La justa apreciación, oiga, y aprecio, mira, literal primero, aprecio. ¿Qué cosa es aprecio? Amistad, valorar, pero acá es una justa apreciación, vale decir, una justa valoración, ¿no? Una justa, de pronto, catalogación de su trascendencia literaria. Ciertamente, fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó, mira, revalorizó y revitalizó el cuento. Ah, revitalizó. Pero tú sabes que qué cosa es vital. Vital es importancia. Vital es importancia. Entonces, ¿qué quiere decir revitalizó? Vital tiene que también que ver con la vida, ¿no? Si dice revitalizó, eso implica pensar que el cuento ya estaba ya en decadencia, sino. ¿Y qué hizo él? Le dio fuerza, bueno, le dio fuerza, le dio importancia, le dio otros matices posiblemente. El cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en sus praxis literarias. Praxis. Literal praxis es experiencia, práctica. Pero acá no tiene nada que ver con eso. Como en sus praxis, o sea, experiencia. Demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela. Potencial, capacidad, ¿no? Y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. ¿Qué pasó aquí? Somos locos todos. Se rayó la máquina. Estamos mal. ¿Qué te pasa? Muchachos, ¿cuál sería el sinónimo de mórbido ahí? Su sinónimo contextual. ¿Qué marcarías tú? ¿Cuál sería el sinónimo de ahí? ¿Sí o no? Sería obsesivo, sí. Pasión. Pasión. Ahí la respuesta esta se llama, ¿ya? Ahí es obsesivo. Uy, todavía me... Entorpecer, dice. Era tan, pero tan bueno que ha entorpecido una correcta interpretación. ¿Qué sería entonces entorpecer acá? Muy bien, Alex, te agradezco bastante. Obstaculizar, efectivamente, así es, doctor. Apreciación, apreciación, apreciación. Dar un precio justo. Catalogación. O sea, aquí, ¿cuál sería? ¿Sí? Así es, muy bien. Oye, resten muchachos que no. Yo debo suponer que también está respondiendo lo mismo, ¿no es cierto? Revitalizar. A ver, ¿cuál sería aquí el sinónimo contextual de revitalizar? Revitalizó el cuento, ¿no? Decíamos que el cuento, estábamos deduciendo, ¿no? Seguramente que el cuento ya estaba en su decadencia y él lo volvió a poner a la palestra. O sea, sería casi no. Renovar. Renovar. Praxis. Su praxis literaria, dice el texto, su praxis literaria. Capacidad, sí. Muy bien, doctor. Así es. Se agradece.
Muy bien, señorita Sara. Cuando hablamos de antonimia contextual, evidentemente, como tema se utiliza bastante en la agraria y en la unísono. Igual, aquí la palabra está en sentido connotado, ¿no? Debe buscar el antónimo, pero respetando el contexto. Si yo digo, por ejemplo, las manos de Margaret son dulces y me calman. Las manos de Margaret son dulces y me calman. Primero debo hacer cuál es el sinónimo de dulce, porque ahí están describiendo cómo es la mano de Margaret. Entonces, ¿cuál sería su sinónimo contextual de dulces? Dulces manos. Nada tiene que ver, evidentemente, después con el sabor, ¿no? Está la palabra ahí, está connotando, por ejemplo. Está connotando. Muy bien, señorita Sara, claro. Son manos suaves, manos lozanas, manos tersas. Y si dice, ¿cuál es el antónimo contextual de suaves en el texto? ¿Cuál sería su antónimo contextual? Ya, pues ya sabes, si sabes su sinónimo, obviamente que fácil le vas a asignar el antónimo. ¿Cuál sería? Profe, como la mano de un varón. Bueno, y hay varones que tienen la mano como lija, ¿no? Macho que se respeta tiene mano de lija. La respuesta es manos ásperas, ¿no? Manos ásperas, así es. Manos rugosas, ¿no? Manos tipo lija. Bueno. Establezca el antónimo para la palabra en negrita, ¿ya? Dice, para atraer el interés del público, era necesario que se use un lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo. Lenguaje obviamente pues digerible, asequible, ¿no? Donde todo el mundo entiende, un lenguaje entendible. ¿Cuál sería, dice el antónimo de la palabra sencillo? Complejo, ¿no? Intrincado, enmarañado. Uy, ahí está justamente. En las ferias de libros hallamos obras de experimentados escritores, experimentados que tienen mucha experiencia, ¿no? Veteranos, novatos, pipiolos, novicios, incipientes, nobles, amateur. Durante un sismo, muchas personas suelen actuar con desesperación, obvio, ¿no? Desesperación. No es para más, ¿no? Acá sería tranquilidad, calma, sosiego. Su Antonio. Y se ve la pitahaya. Ahora dice, a partir del contexto determine cuál de las acepciones corresponde con el término subrayado. Dime tú. El abuelo decía que había que enfrentar la vida con coraje. Había que enfrentar. Enfrentar es obviamente colisionar, lucha, pelea, combate. El contexto es bélico. El abuelo decía que había que enfrentar la vida con coraje. Vamos, ¿cuál sería? ¿Por qué palabra reemplazaríamos coraje ahí? Vamos, compañero de intensivo. ¿Cuál sería la palabra que reemplazaría coraje? Rabia, tesón, valor o estoicismo. Facilito, sino. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la palabra? Así es. La palabrita sería, pues, evidentemente, valor. Valor. Así es, señorita Kiara, muy amable señorita Sara, gracias. No te olvides que tesón es esfuerzo, valentía. El estoicismo que se vincula con la filosofía, en verdad es una rama, una escuela filosófica, los estoicos, aquellos que se mantenían imperturbables, no se conmovían con nada. ¿Sí? Así es, Sara Pacheco. Entonces, el estoicismo es una escuela filosófica, Sara, decía yo, donde sus
representantes, en todo caso los estoicos, que son los filósofos estoicos, son aquellos que no se conmueven con nada, ¿no? Esos son los estoicos. El estoico es aquella persona que no se conmueve con nada, nada lo perturba, nada lo asusta. Ese es el estoico. Dice, nada logra conmoverlo. Oiga, el concepto conmoverlo tiene que ver con el aspecto emocional, psicológico. Se muestra totalmente indolente, literal, indolente es que nada le duele, ¿no? Que no siente dolor. Entonces, decime vos, ¿cuál sería entonces aquí la palabra que reemplazaría indolente? Vamos, vamos. ¿Qué dice Carla? ¿Cuál sería? ¿Qué dices, Alex? ¿Qué dices, Sara? Aquí dicen todos muchachos. ¿Cuál sería la palabrita que reemplaza a indolente? Literal, indolente es que nada, nada le duele. Que ha perdido la sensibilidad. Desidioso, indiferente, enajenado, escéptico. ¿Qué dice? Pues cada que solo un compañero, dos compañeros nomás se puedan inmolar. Así es, Xiomara, muy bien. Camila, gracias. Así es. Es indiferente, pues. Indiferente. Como tú comprenderás, eso se interpreta en la oración. ¿No es cierto? Además, el concepto conmover es eso, ¿no? Nada logra conmoverlo, nada logra, obviamente, sensibilizarlo. Nada logra sensibilizarlo. Nada logra sensibilizarlo. No te olvides que la palabra, muchachos, que la palabra decidioso viene de desidia. Y desidia es apatía, desgano. Un decidioso es un sujeto vago, holgazán, poltrón, arón, dormilón, perezoso, medroso, culero, una hemorragia de sinónimo. Profeta, ¿qué dijo, profe? ¿Qué? Dije culero. ¡Recontra, what! ¿Sabes qué cosa es culero? Culero es la persona que deja para el final lo que debió hacerlo con anticipación. La palabra no es común usarlo acá, pero en Centroamérica es bastante común. Entonces, un culero es sinónimo de vago, sinónimo de holgazán. Así es, muy bien, señorita Camila, así es. Decir, pero acá, decirlo acá tiene precisa explicación mucho más amplia. Hay culeros y culeras. Enajenado es que ha perdido el juicio, la razón, o sea, sinónimo de loco, insano, orate. ¿Sí? Ese es enajenado. Y un sujeto escéptico es alguien que no cree en nada, pues duda de todo lo existente, el escéptico. Y otro término filosófico parecido es el nihilista. El nihilista es aquella persona que no cree tampoco en nada, pero de manera particular no cree en partidos políticos, no cree en la religión. Ese es el nihilista, que es muy diferente al ateo. Y el agnóstico, ese no cree en el conocimiento del hombre, ¿no? Él dice que el hombre es recontralimitado, ¿no? El hombre no ha sido capaz de crear ese celular, ¿no? Eso lo hizo el extraterrestre, lo hizo un autómata, pero el hombre no ha hecho eso. Eso dice el agnóstico. Prosigamos. En este caso, ya te había dicho, ¿no? El sentido denotado connotado. El sentido denotado, muchachos, no varía, es invariable. Su significado permanece tal cual. En cambio, el sentido connotado sí varían constantemente, de acuerdo a los contextos que uno le va dando. ¿Sí? Entonces, las variantes de esa pregunta es por la sinonimia contextual o la antonimia contextual, el que ya vimos ya. La otra es cuando la pregunta está referida al sentido connotado o denotado. Entonces, si es denotado, va a reflejar el significado real de la palabra. Y tengan mucho que también estudien ese tema, porque ese tema es bastante común, ¿no? Denotado, connotado es bastante común en San Marcos, en la parte del lenguaje. Entonces hay que repasarlo, ¿ya? Hay que repasar de RV, ¿qué temas deben repasar siempre? Categorías gramaticales invariables, o sea, conjunción, preposición y adverbio. Otro tema de RV que con frecuencia suelen usar el lenguaje en el examen de admisión de San Marcos.
es relaciones semánticas, o sea, antonimia de preferencia, y también hiperonimia, hiponimia, y también homografía, ¿no? O quizás la homonimia, ¿no? Homonimia absoluta, parcial, paradigmática. ¿Bien? El otro tema que utilizan es justamente eso, sentido denotado connotado. La otra es formación de palabras, ¿no? Derivadas, compuestas o parasintéticas. Esos son los 5 temas que con frecuencia, sí o sí, vienen en San Marcos. Lo de las categorías gramaticales es un albur, podría venir. ¿Cuál? No sé. Otro tema que siempre viene, ortografía, pues, siempre viene. Entonces, ahí tienes, mira, algunos temas que si lo estudias con precisión te va a beneficiar bastante. ¿Sí? Entonces, lo denotado refleja su significado tal cual aparece en el diccionario, ¿no? Literal, mira, mar, masa de agua salada, ¿sí? Denotado. Muchos peces habitan en el mar. La palabra mar está siendo usada en sentido denotado. ¿No es cierto? Estoy reflejando su significado que aparece en el diccionario. Estoy usando en sentido denotado. Pero, ¿qué pasa si digo yo, Sara es un mar de problemas? ¡Ay, profe, qué malo! Ahí la palabra mar está en sentido connotado, ya no está en sentido denotado, sino porque no tiene nada que ver con la masa de agua salada. En ese caso, el significado simplemente estoy comparando la dimensión del mar con la cantidad de problemas que tiene Sara. ¿Sí? Entonces aquí en ese caso, en la oración de Sara, está la palabra en sentido connotado. ¿Y qué cosa connota mar? Sara es un mar de problemas, que es muy problemática. No, que Sara tiene muchos problemas. Muchos problemas. Profeta, ¿te insinuando que Sara es un baldor? No, tampoco, tampoco. No. Tampoco, tampoco. Pero estoy comparando la dimensión del mar o bien con la cantidad de problemas que seguramente tiene. Ahora, ¿qué pasaría si no? Carla llora a mares. Carla llora a mares. Igual, la palabra mares es en sentido connotado, ¿no? Pero ¿qué quiere decir a mares? Que llora bastante, ¿no? Llora mucho, Carla, por aquel sujeto que la abandonó. Así es, gracias, Alicia, muy amable. Entonces, ahí la palabra está en sentido connotado. Y si yo digo, los barcos navegan por el mar, muy fácil, la palabra está en sentido denotado, está refiriéndose a la masa de agua salada. Así podría diferenciar lo denotado de lo connotado. Bien, otro ejemplo, dice, lea el siguiente texto y resuelva los ejercicios sobre sinonimia contextual. Ya. Aunque algunos ensayistas poco serios, tú sabes que serio literal es vertical, ¿sí? Vertical, que no se conmueve con nada. Poco serios han calificado a Popper de positivista. Popper está muy longicuo de esa corriente epistemológica. Literal, longicuo, denotativamente hablando, digo, longicuo que esa, que tiene, que está totalmente apartado, ¿no? Muy distanciado, tiene que ver con el espacio. ¿Sí? El positivismo enuncia como premisa, literal, premisa, ¿qué cosa es, muchachos? Es parte, ¿no es cierto? Es una proposición importante, el cual sirve para hacer conclusiones lógicas. Pero eso no tiene nada que ver acá, pues. El positivismo enuncia, expresa, plantea como premisa, o sea, el positivismo dice, esta es mi opinión, esto es lo que yo digo, que el conocimiento se reduce a lo positum, esto es, al opuesto, a lo dado, como un dato de observación. En tal sentido, el positivismo sostiene que los conocimientos se justifican por medio de la experiencia. Mira,
el positivismo sostiene, eso es su opinión, eso es la toma de postura que ellos tienen acerca del conocimiento, ¿no? Dice, el positivismo sostiene que los conocimientos se justifican por la experiencia, ¿no? O sea, para los positivistas, el conocimiento se origina en la experiencia. Si tienes experiencia, tienes conocimiento. El conocimiento se origina por la experiencia. Eso es su opinión. En una fórmula clásica y muy citada, Alfred Ayer definió al conocimiento como una creencia verdadera y justificada. Sin embargo, Popper no es positivista, incluso una vez dijo que más le convenía el título de negativista. En efecto, recusó es rechazar, rechazó la posibilidad de un conocimiento justificado sobre la base de una argumentación lógica simple, pero potente. La ciencia no justifica, no verifica, no es demostrativa. La ciencia no justifica, no verifica, no es demostrativa. Demostrativa literal es sacar a la luz algo, ¿sí o no? Verificar algo, dice, pero dice, no es demostrativa, o sea, no demuestra, más bien oculta, más bien restringe, dice acá. El enfoque crítico popperiano parte del supuesto de que las teorías son siempre refutables. ¿Y refutar qué cosa era? No estar de acuerdo con lo que alguien propone o plantea. Incluso las que muestran un enorme éxito empírico. Lo que dice acá CMR, profe, ¿la tarjeta de Saga Falabella? No, pues ese soy yo. Carlos Mauricio Román, ese soy yo. Lúcete, vamos intensivo, lúcete acá. Acá es donde tú te luces. Longicuo, ¿cuál sería el sinónimo de longicuo? El sinónimo contextual de longicuo, vamos, dime. Ya decía que longicuo tiene que ver con el espacio, pero acá no tiene nada que ver con el espacio. Parece que aquí a Popper le habían dado un título que a él no le corresponde, ¿no? Él es completamente diferente a lo que le habían propuesto acá. Él está completamente longicuo. O sea, porque yo creo en ti. Vamos, Perú, porque yo creo en ti. Así es, señorita Sara, muy bien, mujer, claro. Distante, distante. Muy bien, niña. Estudiosos poco serios. Decíamos que serio literal es vertical, que no se conmueve con nada, pero dice poco serios. O sea que no han investigado a Popper como debería ser. Y con lo poco catalogaron como positivista. Y Popper dice que yo no soy positivista, yo soy más bien negativista. Dice. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Poco serios, o sea, poco profundo, no han analizado. Riguroso, riguroso, riguroso. Premisa, yo te decía que premisa, literal, dentro de la lógica es proposición importante, del cual se extrae conclusiones. Pero premisa acá es su opinión, ¿no? Es lo que ellos plantean, lo que ellos dicen, que el conocimiento nace a partir de la experiencia. Eso es lo que dicen los positivistas. Esa es su premisa. O sea, esa es su opinión. Esa es su toma de postura acerca del origen del conocimiento. Ah, ya, pues ya te dije ya. Hoy solo una compañera está inmolando, que lo demás lo estamos viendo, aplaudimos nada más. ¿Sí? Ah, no, que Sara se queme sola. No, tampoco, no. Tampoco, muchachos. Nadie va a apoyar a Sara. Sara dice, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Ahí está Camila. Pero cuando dije Sara y Camila, es lo que ellos asumen, es la opinión de ellos. Si es opinión, si es la toma de postura por un determinado tema, en este caso por el conocimiento, porque dice que el conocimiento
nace a partir de la experiencia. Es su opinión de ellos. Y quizás haya otras opiniones. Entonces, si es su opinión, entonces se llama tesis, pues mujer. Es la tesis. La tesis es la postura que uno asume sobre un determinado tema, a favor o en contra, pero uno lo va a defender con argumentos, ¿no? Me parece que Sara es la mejor alumna del aula. Esa es mi opinión. Profeta, ¿por qué dices eso? Participa constantemente, da respuestas sustentadas. Ah, ya. Entonces, dos argumentos que refuerzan mi tesis del por qué digo que es la mejor alumna del aula. Gracias, profe. Bueno, es un ejemplo, pues, Sara, tampoco es para que te le ves demasiado. Pero gracias, Sarita, tú eres sí lo máximo. Eres lo máximo, Sara. Gracias. Pero prosigamos, todos son lo máximo. Pero hay que participar, muchachos. Equivóquense aquí, no se equivoquen en el examen. Aquí equivócate, sustenta, refuta, pero recusar. Recusar recusar es rechazar. No estar de acuerdo con lo que alguien o algo propone, es recusar. Vamos, entonces, ¿qué dices? ¿Cuál marcarías como respuesta? Muy amable, señorita. Señorita Kiara, gracias. Recusar. Oiga, si digo que recusar es rechazar, no estar de acuerdo, no sería negar. Más bien sería qué cosa, objetar, pues. Es rechazar u oponerse. La ciencia no es demostrativa. O sea, esto aún no se ha concluido. Concluyendo. Refutable. Refutable. Oye, ¿qué será refutable? Gracias, Camila. Refutable. Decía que refutable es rechazable. Rechazable, criticable. Muy bien, señorita Camila, muy amable, gracias. Falsable. Bien, a partir de acá ya he incluido el material que está en tu material didáctico. Si tú revisas tu material, bien, es el primer texto. Bien. Hasta ahí dime, ¿tú tienes alguna pregunta intensiva? Vamos, dímelo. Algo que debas preguntar, la parte teórica, la parte práctica. ¿Bien? ¿Todo bien ahí? ¿Estamos bien? ¿Avanzamos muy bien? ¿Bien? Dímelo. Algo tal vez, no sé, que quieras preguntarme. Profesor, ¿cómo hago para estar con él? Profesor, ¿cómo hago para estar con ella? No sé, dime tú. ¿Todo bien? ¿Hasta se entendió ese tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicio, esa pregunta. Ahora vamos a leer, mira, el primer texto de su material que usted también lo tiene. Bien, y no te olvides que para que refuerces también se está colgando, gracias al apoyo de nuestro tutor, las diapositivas, ¿no? O sea, la parte teórica para que se refuerce. ¿Sí? Y si aún así falta, tú me dices, profe, necesito más material, entonces se lo mandamos al tutor también. Dice acá, en una célebre comedia, un chiflado filósofo entabla un diálogo inconducente que linda entre la superstición y la demencia senil, con Streptisiades, hombre tosco y de pocas luces, que desea librarse de sus acreedores, para lo cual busca aprender el uso manipulador de la retórica, el arte. Pero tú sabes que los retóricos, a diferencia de los dialécticos, en la dialéctica es el arte de convencer, el arte de proceder, pero el retórico sabía historia, sabía literatura, sabía geografía y sabía otras cosas más, ¿no? O sea, el hombre estaba sumamente preparado, ¿no? Y cambiaba su discurso para tal o cual evento. El uso manipulador de la retórica. El filósofo, colgado en una cesta, busca la verdad de cuerpos celestes, lugar
de indagación de filosofía natural, o sea, Streptisiades. Es el filósofo. Esta caricatura de Sócrates, imaginada por el comediógrafo Aristófanes, en su obra Las nubes, si bien logra claramente su propósito de provocar la carcajada, también nos proporciona información sobre la imagen proyectada por ese arcano personaje, por la cual acabaría siendo condenado Sócrates. En primer lugar, llama la atención la percepción general que de Sócrates se tenía, un discutidor empedernido, acostumbrado a trenzarse en complejas controversias sobre el saber verdadero y la virtud. Debió pasar ante muchos atenienses como un sofista, más, es decir, un profesional de la retórica. La única diferencia aparente en que ese sabio callejero, de aspecto desaliñado, que se paseaba descalzo por los gimnasios de la ciudad en busca de algún contrincante intelectual que lo ayudase a acercarse algo más a la verdad. No cobraba dinero. Habla de Sócrates. En el texto, mira, se habla netamente de Sócrates, que tenía ciertas características y evidentemente pues apoyaban, ¿no? Tú sabes que Platón, que fue su discípulo, el cual escribió mucho o algo sobre Sócrates. Sabemos que Sócrates no escribió evidentemente nada, pero sí dejó muchos conceptos, el cual recoge Platón. Y en la apología a Sócrates justamente habla, ¿no?, de parte del juicio que hacen a Sócrates. Me dicen los sinónimos contextuales de inconducente, linda, arcano, empedernido y desaliñado. Como acá dice, inconducente, dice, en una célebre comedia, un chiflado filósofo entabla un diálogo inconducente, o sea que no conduce a nada, incongruente, necesito, incoherente, incompatible, disociado, que linda entre la superstición y la demencia de, oiga, qué linda, ¿no? Que se asocia, que se vincula, que se inclina, estoy interpretando. También nos proporciona información sobre la imagen proyectada por este arcano enigmático, desconocido, oscuro, misterioso, personaje. En primer lugar, llama la atención la percepción general que de Sócrates se tenía. Un discutidor empernido, ¿no?, constante, ¿sí?, acostumbrado, ahí está acostumbrado, constante, ¿no?, a trenzarse en complejas controversias sobre el saber verdadero. La única diferencia aparente es que ese sabio callejero de aspecto desaliñado, ¿no?, descuidado, desarreglado. Ahorita fácil eso. Aquí puse la imagen de Aristófanes y también su obra, ¿ya? Para que de alguna manera recuerden acá. Ya sabes qué cosa es inconducente, linda, misterioso, empernido y desaliñado. Sus sinónimos contextuales. Vamos, es aquí cuando tú lees y te luces. Y yo te sustento la respuesta, te sustento el porqué, pues, ¿no? Vamos, ya hablamos 1 minuto, 2 minutos para leer y responder, a ver.
Bien, a ver, manda tu respuesta, todos, todos. Vamos, participemos todos, muchachos. Mandemos la respuesta. Muy bien, gracias. Tengo dos. Vamos. Gracias, Bruno. Muy amable, Santos. Gracias, señoritas Alison. Gracias, Xiomara. Muy bien, gracias. Gracias por participar. No tiene que ser así, ¿no? Pero mira, mira, algunos sí han captado la idea, ¿no? De cómo interpretar esa pregunta, pero tienes que leer todo el contexto, ¿no? Todo el contexto, ¿no? Toda la oración. O sea, no te limites solo a la palabra, ¿no? Se podría deducir, claro, pero ahí vas a deducir lo literal, ¿no? Pero si te pregunta por lo contextual, entonces lo literal ya se deslinda ahí. Muy bien. Me han dado muy bien la respuesta. Y acá, mira, acá lo sustentas. Mira, mira, compañera. Dice, de otro lado, los computadores analógicos trabajan midiendo eventos físicos puntuales y te explican como el flujo de gas y de aire dentro de un motor. Eso es su función específica. Eso es su función, evidentemente, ahora sí. Gracias. Bien, la respuesta era preciso. Es preciso. Dice, midiendo eventos físicos puntuales como el flujo de cuánta gas o cuánto gas pasa por ahí y cuánto aire pasa por ahí de un motor. Pueden, por ejemplo, medir la velocidad y la dirección de un avión y convertir esas medidas en señales electrónicas para procesar la información. Esa es la respuesta. Muy bien, te ganaste. Buena. Prosigamos. Vamos con otro ejemplo. A ver. Texto 3. Uy, este texto. Bien, ahora sí. A ver, porque yo creo en día. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, las señoritas y el caballero que participó. Gracias, Bruno, gracias, Sara, y la señorita Xiomara. Muy animal. Es justamente la respuesta, ¿no? Y eso muchas veces cuando uno dice, profe, la lectura veloz, varios alumnos me preguntan, profe, si llevo un curso de lectura veloz, ¿me sirve para la comprensión de lectura? Sí, pero te sirve para que lea rápido, pero no necesariamente para que responda las preguntas correctamente. Para tú, obviamente, tú puedes leer rápido, ¿no? Pero no necesariamente, evidentemente, contestar todas las preguntas correctamente, ¿no? Porque para comprender un texto tú necesitas conocimiento. Y por ejemplo, este texto pequeño que acabamos de leer es un resumen de algo más grande. Entonces, se supone que el resto tú tienes ya. Ahora, ¿puedes entender? Sí puedes entender eso. Nada más. La respuesta muy bien a esa pregunta era entender. La siguiente dice, el término atribulado. Atribulado. Quedó atribulado el muchacho. Bien, gracias Camila, gracias Alison y gracias Alex. Gracias Bruno, así es Bruno.
Lo único, dice, ¿no? Dice acá, porque ¿cómo quitar la mancha de cereza en nuestra camisa? Porque nuestro amigo se quedó atribulado luego que su amada, bueno, parece que se refiere al gato cubano, que su amada lo abandonó como hacer un crimen perfecto. Oiga, atribulado, ¿no? Oh, qué malo. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Así es, Camila. Muy bien, Camila. Consternado, ¿no? Consternado. Así es, muy bien. Y ahí está su propuesta. Y ahí están los reporteros. Los reporteros. Ahora vamos a trabajar, evidentemente, muchachos, su PDF, ¿te parece? Ahí vamos a subrayar y vamos a hacer otras cositas más. Entonces, ya estaba desarrollada esa parte ya. Y ahora nos quedamos en la pregunta 4, justamente el texto 4. Nunca te olvides, siempre, siempre es bueno leer las preguntas antes, luego responder recién el texto. ¿Sí? Por ejemplo, olfatear el tema central resulta incompatible. Bueno, esa pregunta es complicada, ¿saben por qué? Porque no hay referente. Entonces, para responder esa pregunta 3, necesitas el tema central o la idea principal. Se colige, igual es una pregunta complicada, igual tienes que tener la idea principal o la idea principal o el tema central. Si el gobierno de Fujimori no hubiese promovido el ingreso de productos importados, probablemente, bueno, esa es una extrapolación, una extrapolación evidentemente cognitiva. Ya cuando hagamos ello vamos a apreciar qué cosa es eso. Dice, en décadas pasadas habría sido suicida para una marca peruana que la compren, compren por ese mero motivo. Sí, ¿no? Lo peruano no, pero no valía casi nada. ¿Qué ocurrió en los últimos años para que hoy veamos dentríficos, gaseosas y cadenas de comida rápida alardeando de su peruanidad y ganando mercado por eso mismo? Me atrevo a arriesgarme con dos razones enlazadas en el tiempo. La primera tiene que ver con el regreso del péndulo de una inevitable cualidad humana, que el deseo se sustente en las carencias. Mientras menos se tiene algo, más se lo va a añorar. Carencia de productos importados era lo que vivíamos en los años 90. De aquella época recuerdo a adolescentes cosiendo etiquetas importadas en sus prendas nacionales y a señoras de la clase media suspirando por un jabón Febo. Cuando finalmente nuestra economía se liberalizó, los peruanos nos atosigamos de productos importados, como hambrientos a quienes pronto les sirvieron un buffet añorado. Es la ley de la física y de las emociones, que todo lo que sube tiene que bajar. Era inevitable y saludable que luego de años de vitrinas repleta de productos importados, la novedad pasara y se alcanzara un grado de objetivo de valoración de dichas marcas en comparación con las nacionales. Sí, ¿no? A veces la monería hace que nosotros compremos tal o cual marca. No nos interesa si es bueno o malo, pero como ella lo utiliza, yo también debo usarlo.
no analizamos su composición, sus componentes, si es dañino, no es dañino, pero nos interesa un bledo y compramos. Somos un país consumista, una sociedad consumista. Fue en ese escenario que el segundo factor apareció para inclinar la balanza. Es curioso observar cómo Alberto Fujimori, cuya política promovió el ingreso de productos importados en 1990, ayudó sin querer a revalorizar los productos peruanos 10 años después, claro, ¿no? Una vez que la gente empezó a constatar que esos productos del extranjero no eran tan buenos como los nuestros, pero lo añoramos, ¿no? Queríamos tener ya esa marca, ya ese producto, y cuando llegaron, eran igual o peor que los nuestros. Recién ahí, con ensayo de error se llama, ¿no? Recién ahí constatamos que nuestros productos eran lo máximo. ¿Listo? Situémonos en el año 2000 y recordemos cuál era el temperamento de los peruanos cuando descubrimos pruebas de la corrupción del gobierno de los vídeos grabados en el cine. Recuerde qué sintió usted cuando nos convertimos en un país de la peor pacotilla, cuando nuestro presidente renunció por fax desde Japón. No hay duda de que el fin de la era Fujimori y toda la convulsión moral que lo acompañó a través de los medios de comunicación dejó a nuestra población profundamente avergonzada del país que le tocó compartir. Bueno, ahí se dejó todas las raíces, se sembró toda la corrupción que ahora no nos podemos desligar de ella. Es una pena que nuestro país sea más conocido por la cantidad de corruptos que tenemos que por los valores morales que también tenemos mucho en nosotros, pero no la afloramos. Todo eso está en sus manos. Está en sus manos de ustedes, ¿no? Porque la sociedad, yo ya viví más de 40 años, pero tú vas a vivir 50 más. Y esta sociedad tiene que cambiar, ¿no? Pero con la corrupción es una desgracia total, ¿no? Yo dejé de leer un libro hace tiempo y le comenté en el título. Se llama Capitanes y Reyes. No recuerdo bien el autor. Pero hablan, mira, de 1960 el libro. Un libro muy documentado. Una novela, en verdad. Alucinante. Y habla de la corrupción, ¿no? Cómo la corrupción se inserta en todos los ámbitos. En todos los ámbitos la corrupción. La política, la economía, el aspecto político, el aspecto judicial, el aspecto de la comunicación, ¿no? Todo está negociado. Vivimos un mundo aparente, muchachos. Una fragilidad total. Pero, como te decía la vez pasada, esto parece un mundo para Julius, ¿no? Mañana despiertas en una sociedad completamente distinta. Somos extranjeros en nuestra patria. No había ninguna razón poderosa para enorgullecerse de algo de nuestro fútbol y vóley. En ese tiempo el único que sabe en el extranjero posiblemente sea Chemo el Solar, ¿no? Muchas veces yo vi el partido de él cuando jugaba en Salamanca, en la madrugada. De nuestro fútbol, vóley exitosos, solo quedaban vestigios de viejas videocinemas. Quizá la comida era el único bastión contemporáneo. El peruano tenía que encontrar algo de qué asirse para sentirse orgulloso. Pienso que ese algo fue aprovechado por las marcas nacionales que olfatearon esa necesidad. Marcas peruanas asociadas a la comida, como la Inca Kola o Bembos, afinaron sus estrategias. Así es. Bembos hay en la India, muchachos. Pero dime tú, Bembos, mira, ahí en la India, y vemos qué cosa es, ¿sí o no? Un negocio de hamburguesas, ¿sí? ¿Y cómo haces un negocio de hamburguesas en la India? Así es, Collar, así es, Alison. Oye, ¿y cómo haces negocios en la India? A ver, si tu rubro es hamburguesas,
Y en la India está prohibido comer carne. Y de res, peor de vaca, desaparecen. Entonces, ahí hacen obviamente otro tipo de carne. Bebidas como el pisco encontraron un momento oportuno. Y la ola creció atrayéndonos la leve esperanza de que aún hay cosas que podemos lograr como nación, mucho. Ahí está de dónde fue extraído este pequeño texto. Dice olfatear, olfatear, nos hizo olfatear, ahí está. Olfatearon esa necesidad, ahí está. Lee todo el texto. Pienso que ese algo fue aprovechado por las marcas nacionales que olfatearon esa necesidad. Entonces, no nos vamos a sacar aquí en Perú, ¿no? Es momento de expandir, de hacer conocida nuestra marca, ¿no? Entonces, olfatear se entiende como dice. En el texto, el término olfatear tiene el sentido preciso de ahí está la respuesta. Gracias, Xiomara. Gracias, Sara. Profeta, ¿qué cosa es otear? Otear es subir al otero. El otero es un cerro de escasa altura y desde ahí vigilar. Ese es otear. Y aviso ahora es pronosticar, pues no es adivinar. Dice, el tema central que se desarrolla en el texto es el tema central. En cómo estuvimos, mira, antes del gobierno de Fujimori y cómo estuvimos después del gobierno de Fujimori. ¿Sí? Eso explica el texto. Cómo era antes del gobierno de Fujimori, no habían productos extranjeros y añorábamos tener productos extranjeros. Y cuando Fujimori de alguna manera pues abre los mercados, porque parece ser que en ese entonces ya nos habíamos aburrido de consumir nuestros productos, y abre los mercados, empieza a llenarse los mercados de productos extranjeros y luego empezamos a consumir lo nuestro, ¿no? Porque constatamos que lo del extranjero no tenía nada de novedoso. La profunda crisis de las marcas peruanas durante los 80. Profeti, ¿por qué no podría ser cuál, por ejemplo? Tiene que ser todo el texto, ¿sí? Pregunta 3 dice, ¿resulta incompatible con el texto? Incompatible. Oigan, ¿está bien eso o no? Nada, pues muchachos. Tiene que ser todo el texto, ¿sí? La respuesta. Te quedas calladito, qué mala. Las razones de la revalorización de los productos peruanos. El hostigamiento y luego viene la revalorización de esos productos peruanos. Esa es la respuesta. Esa es una parte del tema central, pero ese es todo el tema en sí. Resulta incompatible con el texto de desarrollo. Incompatible. Y acá escribimos algo. El pisco fue revalorizado por los consumidores nacionales. Sí, eso es compatible. Se deduce. Hace 30 años la población no podía comprar productos importados compatibles. No había los 80. El liberalismo implicó la apertura del mercado nacional. Así es lo que hace Fujimori, compatible. Fujimori quería revalorizar
todos los productos, no, pues si no, no hubiera apertura del mercado internacional, ¿sí o no? Eso es incompatible. En el 2000 los peruanos fuimos testigos de la corrupción estatal, así es compatible, literal, en el texto. La respuesta a esa. Fujimori no quiso eso. En el texto no afirma eso. Acá dice. Es curioso observar cómo Alberto Fujimori, cuya política promovió el ingreso de productos importados en los 90, ayudó sin querer a revalorizar los productos, sin querer. Eso no era su propósito de él. Más bien parece su propósito de que desaparezca el producto nacional. Se deduce que el autor del texto, él parece que expone su experiencia, ¿no? Sus vivencias. La respuesta está acá. Consumió ávidamente productos importados en los 90. Pregunta de extrapolación. Si el gobierno de Fujimori no hubiese promovido el ingreso de los productos importados, probablemente, en principio, no hubiéramos conocido o no hubiéramos constatado la composición de muchos productos. Y luego, seguramente, hubiéramos seguido, denigrando o no consumiendo nuestros productos, ¿sí o no? O en todo caso nuestros productos no se hubieran revalorizado, pues gracias a la apertura del mercado empezamos a apreciar lo nuestro. Quizás no totalmente, pero ahí vamos. La respuesta. A ver, ¿cuál marca como respuesta tú ahí? Muy bien, señorita Camila, claro. Los productos peruanos no se habrían revalorizado. Vamos con el último texto. Texto mixto. Cuando leas un texto mixto, lo primero que haces es describir esta imagen, tal cual. Luego que has leído las preguntas, describe la imagen. Situación de la pobreza en el Perú. Situación de la pobreza en el Perú. Dice, incidencia de la pobreza monetaria según dominios geográficos. 2017-2018. Perfil de los pobres en el 2018. Varones 48,6%. Mujeres 51,4%. Sierra Rural. Mira, Sierra Rural. La cantidad, 2017-2018 fue disminuyendo de alguna manera la pobreza. Población pobre según grupo y edad. De 0 a 11 años, 28,5%. De 12 a 17, 14,6%. De 18 a 20 años, 13,9%. De 30 a 49 años, 23,5%. De 50 a 59 años, 7,6%. De 60 a más años, 11,9%. Ya ahí vemos la imagen de una mujer, evidentemente, vendiendo sus productos en la calle, ¿no? Hoy es Navidad todavía. Población pobre según lengua materna. Castellanos hablantes, 72,3%. Lengua nativa, quechua, aymara, otras lenguas, 27,7%. Hay mucha pobreza en nuestro querido Perú. Perú, evolución de la incidencia de la pobreza extrema. Mira, fuimos bajando, pero seguramente en ese 2020 y 2021 esto se incrementó exponencialmente. Estoy deduciendo. Ahora sí, ya sé de qué trata más o menos el texto. El descenso constante o paulatino de la pobreza en diferentes regiones del Perú. Pero en el caso de las mujeres hay menos, evidentemente, menos disminución.
Leo el texto, simplemente para reforzar lo que dice ahí. El número de nuevos pobres en la capital se incrementó en cerca de 180.000 en el 2017. Y en el 2018 el descenso fue de apenas 0,2%. Disculpe. Especialistas advierten que el resultado del Instituto Nacional de Estadística e Informática no se ajustan a la realidad. El último informe sobre pobreza crematística, lo crematístico, muchachos, tiene que ver con el dinero, ¿ya? En el país, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, trajo buenas y malas noticias. Pues si bien el indicador de pobreza se redujo de 21,7% al 20,5% de la población nacional en el periodo 2017-2018, ese comportamiento no fue igual en todos los ámbitos geográficos, principalmente en la zona urbana. Por ejemplo, en la sierra urbana, el nivel de incidencia de la pobreza se elevó de 16, a 16,7%, mientras que en Lima metropolitana la reducción fue de solo 0,2%. No es representativa e incluso se mantiene en un rango mayor al 2016, según señaló Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Una mala noticia que nos trae el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informes es que no se logró revertir la situación de incremento de pobreza en Lima, pues no bajó respecto al 2017, explicó por el limitado dinamismo del sector construcción y servicios, señaló. Y es que se debe recordar que Lima metropolitana, el área geográfica de la población alberga fue la que más elevó su tasa de pobreza en el 2017, cuando subió en el 11% al 13,3%, es decir, cerca de 180.000 nuevos pobres en la capital peruana. Esa cifra se mantuvo en el 2018, pues la pobreza solo se redujo del 13,3% al 13,1%. Finalmente, el estancamiento de la generación de empleo en Lima sería la principal razón del panorama actual, según indicó anteriormente el investigador Javier Herrera. Para el economista Armando Mendoza, más allá de los programas sociales, que son en gran medida paliativos, necesitamos volver a generar empleo de calidad. Hoy, casi el 95% de los pobres ocupados son informales y más del 60% son independientes. Es decir, la mayoría tiene autoempleos de supervivencia, sostuvo. Ahí está nuestro texto, evidentemente la situación de pobreza en el Perú. La disminución fue escaso, pero en el último, obviamente, se ha ido incrementando, dice el texto. La primera pregunta dice, ¿cuál es la idea principal del texto? O que se expone en el texto. Ahí está este dato. Y ahí está ese dato. ¿Ven? La respuesta se extrae. La pobreza se redujo a nivel nacional en el 2017, 2018, no obstante aumentó o se mantuvo en algunos ámbitos. Determine cuál o cuáles de los siguientes enunciados son incompatibles con el texto. Incompatibles. La pobreza monetaria, la pobreza extrema en el Perú se mantuvo, tuvo como colmo en el año 2013. Sí, eso es compatible.
Eso es recontra compatible. La pobreza monetaria sufrió un notable aumento en la costa peruana, más bien ahí disminuyó. Este es incompatible. Entre el 2017 y el 2018, la pobreza en Lima metropolitana disminuyó en 0,2%. Sí, eso es compatible. En el grupo etario de 50 a más, la pobreza llegó al 20%. Falso. La respuesta es la B. La B, la respuesta aquí. A partir de los datos sobre la situación de la pobreza presentados en la infografía, es válido inferir de los datos. Recuerda que aquí tienes que lidiar con las afirmaciones y negaciones. Para no quitarte, mira, tu pequeño espacio, te marco la respuesta. Crematístico, decía, es todo lo que tiene que ver con el dinero. Dice, el término crematístico implica una noción, en este caso, ¿sí? En este caso sería pues monetaria. Si el gobierno intentara reducir la pobreza en el Perú con políticas sociales solamente, la pobreza no disminuiría, pero solamente se calmaría algo, ¿no? Hasta ahí, joven señorita. Cuídate bastante. Muy amable por tu atención. Le agradezco bastante.